algo en lo que llevo metido unos 30 años aproximadamente. Nunca había visto yo nada en mis años como médico que tuviera tal poder transformador. Y el mindfulness, como veremos, lo que nos ayuda es a encontrar un espacio donde precisamente por reequilibrarte aumentas tu eficiencia, aumentas tu productividad, aumentas tu serenidad, con lo cual eres una persona más eficaz y más eficiente. El mindfulness realmente te va transformando por dentro. Y tanto datos de la medicina pura como de la neurociencia contemplativa y de la neurociencia afectiva eran verdaderamente sorprendentes. Cambia radicalmente la arquitectura del cerebro y cómo afecta al sistema nervioso parasimpático, cómo mejora la salud, cómo reduce el envejecimiento, cómo mejora la creatividad, cómo mejora la productividad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si no encontramos un espacio para practicar, no notaremos los beneficios. Seguirá siendo algo apasionante, pero no nos transformará en la medida en que realmente puedo hacerlo. Porque el mindfulness, si no tienes una experiencia directa, es apasionante en su investigación, pero tú no notas lo que hace en ti. La única manera es probarlo. Yo he estudiado hipnosis en el Instituto Milton Erickson de Arizona. He estudiado en montones de sitios las cosas más sofisticadas que os podéis imaginar en mi campo. Yo nunca he encontrado nada que me haya transformado tanto favorablemente como esto. Nunca. Nunca. El mindfulness lo que te ayuda es a explorar más allá de lo que tú crees que eres, más allá de lo que crees que son los demás y más allá de lo que crees que es el mundo. Pero claro, todos tenemos una vocecita interior que es como el general quieto. ¿Por qué? Porque aquí se acaba el mapa. La cosa más importante en el mindfulness es mantener un sentido de curiosidad. Así que en cuanto quieras salir de tu zona de confort, la parte de la mente que no quiere que salgas, que no quiere que te salgas del mapa y que descubras lo bella que es la vida, te va a empezar a bombardear con pensamientos. Eso nos pasa a todos. O sea, el mindfulness no quiere decir parar la mente, eso es ridículo. Quien diga que es parar la mente y no tener pensamientos no sabe de lo que habla. El mindfulness lo que hace es evitar que esos pensamientos te atrapen, que es diferente. ¿Entendéis la diferencia, verdad? O sea, la red la tienes, pero no caes en la red. El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Y después de 12 años, él lo descubrió. Y entonces salió de esta experiencia y los propios niños de la aldea que le habían cuidado y le habían alimentado, porque él volvió después de tener este proceso, se llama iluminación, le llamaron el despierto. Y el despierto quiere decir Buda. El primer Buda, Buda es en sánscrito, quiere decir el despierto. El primer Buda, que es él, el Sakyamuni Buda. Luego son los otros Budas, que son los posteriores en su legado. Bien, entonces, fijaros qué curioso lo que decía, nosotros ya le vamos a llamar Buda. Decía, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Dices tú, ¿enderezarme? Es que yo necesito enderezarme en algo. ¿Y si nos tuviéramos que enderezar en algo que no vemos? ¿Y si no solamente fuéramos homo sapiens sapiens, 2 veces sapiens, o sea, sapientísimos, sino que además fuéramos homo demens, seres ansiosos, angustiados, envidiosos, violentos? ¿Y si hubiera una combinación extraña entre nosotros? Pues según el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, hay algo en nosotros que necesita corrección. Hay una enfermedad en la mente que hace que nosotros nos veamos a los demás y veamos el mundo de una manera profundamente distorsionada. Entonces, hace 2500 años, porque es contemporáneo de Hipócrates, Buda en la India, muy cerca del Nepal, hace este descubrimiento. Pero fijaros qué curioso, también hace 2500 años, el más sabio entre los chinos, Lao Tzu, dice lo siguiente: si estás deprimido es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. Es sumamente desafiante estar en el aquí y en el ahora. Porque algo en nuestra mente distorsionada se va hacia el pasado. Anda, si es que tenía que haber mandado ese email y no lo he mandado. O hacia el futuro, ¿qué habrá para cenar en casa? Y nunca estamos en el presente. Me da la sensación que el presente
Bueno, el presente lo damos por hecho. ¿Y si no fuera así? Pero es que, no sé si os interesa la vida de Albert Einstein, es apasionante. Einstein no solo fue un físico portentoso, sino que fue un increíble metafísico. Einstein intuía estas cosas. Einstein intuía que había una realidad paralela y que éramos incapaces de verla con nuestros sentidos, con los 5 sentidos. Es decir, da la sensación que hay como 2 mundos paralelos y que nuestra percepción está congelada en uno. ¿Y si hubiera cosas interesantes en el otro? ¿Y si hubiera posibilidades sorprendentes? Tenemos que parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin nuestro permiso en la conciencia. Todos nosotros, cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser 1000 cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano. Pero no del Homo sapiens sapiens, sino del Homo demens. De eso que decía el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, que teníamos perturbado. De eso que hablaba Lao Tzu, que no funcionaba bien en la mente. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, 1000 cosas. Esto es lo que el profesor Hans Selye, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado por lo que me has hecho, es que o huyes o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hans Selye decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. Curioso que en 6 años de carrera, la carrera la hice en España, aunque luego la convalidación la hice en Estados Unidos, los 6 años de carrera nadie me dijo que la tensión emocional podía generar enfermedad. Os voy a dar dos cosas importantes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Como es muy bonito, os voy a poner el hipocampo. Esto es un cerebro real y vais a ver el hipocampo donde está localizado, porque es una verdadera belleza, es uno de las estructuras del cerebro que a mí más me apasionan. El hipocampo es esa parte de colorines. Entonces el hipocampo está regulando la amígdala. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra sus espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece, entonces se vuelve una persona más reactiva. La belleza del mindfulness actuando sobre el hipocampo es que al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, porque aquí sí se forman más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro de mayor o menor intensidad, te desequilibren, te enajenen, te saquen del eje. Efectivamente, que la práctica del mindfulness, no estamos hablando de meterte en una cueva en el Nepal, sino de 10 minutos todos los días, o por lo menos 5 días a la semana, y si haces 3 días a la semana es mejor que si no haces nada, tienen la capacidad de mejorar la salud. Por eso es reconocida en el mundo entero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron sobre todo Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma, y como la mente está enferma, se impone al mundo real. El mundo real es uno, pero yo construyo un mundo mental que se superpone al mundo real y lo bloquea. Os pondré un ejemplo, porque si no esto es un poco raro. Hace 500 años el mundo ¿cómo era? ¿Plano o redondo? El mundo era redondo, siempre lo ha sido. Desde hace 10.000 millones de años la Tierra es redonda. No tiene forma de huevo, no es un plato, es redonda. ¿Pero vivíamos como si fuera redonda? No, vivíamos como si fuera plana. El mundo real era redondo, el mundo mental era plano. ¿Cuál se impone? El mundo mental. Nadie, salvo Colón, se atrevió a cruzar aquello que era el límite. Y entonces, el que descubrió que el límite era el comienzo. Eso es exactamente lo que nos pasa.
Entonces, en lugar de pensarlo en la tierra plana, imaginaros cuando tú te miras en el espejo y no te gustas. Y dices, es que estás viendo tierra plana, lo siento, tú eres mucho más que lo que ves. La ventaja del mindfulness es que te ayuda a ver lo que no estás viendo. Por eso, la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. ¿Cómo son de verdad? Redondas, no planas. Bien. Con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2500 años estos científicos de la mente lo intuyeron, hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que en el mindfulness tú al principio te ves aquí, crees que no hay nada especial, parece que solo cerrar los ojos, y entonces poco a poco, conforme vas practicando, empiezas a ver cosas que antes no veías, ni siquiera podías predecir desde aquí. Por eso, cuando una persona le dice, yo lo que quiero es mejorar mi salud, yo lo que quiero tal cual, está generando una tensión que impide que veas esto. Tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor, porque quieres comprenderte más, y a base de hacer eso, tú vas descubriendo cosas que antes no veías. Entonces, sí voy a hablar de qué hacen los pensamientos. Los pensamientos son como olas en el mar. Llega un momento en que pueden ser tremendamente perturbadores. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? Entonces, lo que hace el mindfulness es, no luches con los pensamientos, pero fijaros, por eso cuando dicen, no, es que el mindfulness lo que hace es que la mente no produce pensamientos. ¡Qué tontería! La mente dualista sigue produciendo olas y tú no te enfrentas a la ola. No, yo no tendría que tener este pensamiento, yo tendría que... No, tú lo que haces es, te metes bajo el agua. Porque la ola pasa por encima, por lo que hace el mindfulness es te zambulle, te mete dentro. Entonces observar que cuando estás un poquito más abajo y miras hacia arriba, claro que ves los pensamientos, claro que ves las olas, pero ya no te arrastran, ya estás en estado de meditación, ya estás en estado de profundización. Y por eso, como el mundo mental genera tanta distorsión, al estar aquí empiezas a notar una recuperación, una revitalización que no se puede experimentar arriba. Conforme tú vas entrando, va cambiando el patrón de ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Llega un momento en el que empiezas a tocar, y lo digo por experiencia, el fondo del mar. Y cuando tocas el fondo del mar, esto no se puede describir, o sea, se puede describir, pero es algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil. Te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido, pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías, y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver, pero que es necesario de ver. Empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas. Que tú no sepas que estás causando eso no evita que sigas experimentando los efectos de eso. Porque todos los que estáis aquí, y también los que no están aquí, estamos llamados a aflorar nuestra mejor versión, a desplegar nuestro potencial, a florecer como seres humanos y experimentar eso tan bello que se llama la plenitud. Muchas gracias.